Ya perfecto, 10:01, seguimos. ATI, Antofagasta Terminal Internacional, Somos Ciudad Puerto y Mazda BT50, una nueva forma de llegar, están presentando Como Pedro por su casa. Y hasta ahora, como lo comentábamos recién, vamos a zona de conversación. Bienvenidos a la conversación, sincera e interesante. Esta es la zona de entrevista en Como Pedro por su casa. Ya les cuento. Hoy vamos a conversar sobre un tema que está presente en nuestra vida cotidiana, aunque muchas veces no nos detenemos a analizar: la autoridad. ¿Cómo se ejerce? ¿Por qué parece estar en crisis en distintos ámbitos de la sociedad? ¿Y qué desafíos plantea para el futuro? Además, que este viernes se realizará el lanzamiento oficial del Instituto Milenio, Autoridad y Regulación Social ASOR en Antofagasta. Por eso estamos ya con la destacada socióloga Katia Araujo, directora del Instituto Milenio, Autoridad y Regulación Social ASOR. ¿Cómo está, Katia? Bienvenida a Radio Sol. Muy bien, estoy muy contenta de estar aquí, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Oye, en interno me decía al comienzo que hace 20 años que no venía a Antofagasta. Exacto. ¿Cómo la recibió Antofagasta? No, está muy lindo Antofagasta, ¿Sí? La verdad. Sí, hay mucho cambio para alguien que vuelve después de 20 años. Estoy muy contenta, está lindo, está vibrante y la costanera, como siempre, hermosa. Bella, ¿no? Sí. Oye, doctora en estudios americanos, profesora titular del Instituto de Estudios Avanzados IDEA de la Universidad de Santiago de Chile, directora del Instituto Milenio, Autoridad y Regulación Social ASOR, como lo ya habíamos presentado. Además, sus áreas principales de interés e investigación son sociología de las moralidades, individuación, estudios sobre del lazo social y estudios sobre autoridad. Y muchos libros, ¿sabes? Más de 20 libros. Sí. A su haber, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido todo este tiempo? Tanto, ¿no? De mucho trabajo. Sí, de mucho trabajo. Sí. Oye, partamos con lo principal, lo que vamos a tener ya este viernes y a lo que viene también acá en la ciudad de Antofagasta, como decíamos, el lanzamiento del Instituto Milenio, Autoridad y Regulación Social ASOR. ¿Cómo es eso? Que hable un poquito sobre este instituto. Sí, los institutos milenios son un tipo de institutos. ¿Ya? Que son institutos de excelencia en el país. Son institutos que están, bueno, uno entra a un concurso, luego claro, se lo adjudica y tienen como misión hacer investigación de frontera. Ya. Entonces, por eso es que son institutos de excelencia. Y nosotros empezamos recién a finales de diciembre, comienzos de enero de este año, a funcionar. Y somos uno de estos institutos milenios. Hay en biología, aquí de hecho hay uno en vulcanología. Claro. Y nosotros somos en ciencias sociales, y el tema de ASOR, del Instituto Milenio, Autoridad y Regulación Social, es básicamente este problema de la autoridad. No es algo que empezó hoy. Nosotros venimos estudiando muchos años y recién conseguimos, o esta vez hemos tenido la suerte de conseguir este apoyo para poder estudiar este problema por los próximos, en principio, 5 y luego renovable a 5 años más, 10 años, para poder estudiar de manera sistemática los procesos que está atravesando la autoridad en el caso de la sociedad chilena y en el mundo, porque los cambios que están habiendo en términos de autoridad, esos son cambios que están afectando de manera muy importante la vida social. Sí. Están afectando cómo funcionan las instituciones, están afectando si cumplimos o no las tareas sociales que tenemos, como educar, sanar, criar, gobernar, es verdad. etcétera. Directora, cuando hablamos de autoridad, así lo pongo entre comillas, autoridad, muchas personas pueden pensar inmediatamente en política o en instituciones. ¿Cómo define ASOR este concepto de autoridad? Bueno, el fenómeno de autoridad es un fenómeno por el cual una persona o alguien alguien es capaz de influir, impactar en la orientación que toman los juicios de otra persona, las maneras en que toma decisiones o las maneras que actúa en el mundo, ¿no? Cuando alguien tiene autoridad, es capaz de producir eso. Por ejemplo, decir, yo creo que hoy vamos hacia la derecha, y las personas van hacia la derecha. Hoy tenemos que hacer algún sacrificio y vamos a tener que quedarnos, no sé, sin esto. Y las personas, pero lo importante de este impacto, de esta influencia, es que la persona que obedece, digamos, a la que se dirige la autoridad, acata
o sea, acata eso consentidamente, consciente. O sea, que admite que el otro tiene algún tipo de superioridad y entonces consciente en ser impactado en sus conductas, consciente que puede ser que yo consiento conciliadamente, o sea, estando de acuerdo, o consiento básicamente porque acato por diferentes razones. Pero yo consiento. Si alguien lo hace por la fuerza, ahí no hay autoridad. Si alguien se impone sobre mí, me pone una pistola para que yo haga algo, eso no es autoridad. Autoridad es este fenómeno y es un mecanismo social, porque ese mecanismo nos permite cumplir con las tareas de las que estábamos hablando. O sea, yo para enseñar o para criar necesito la autoridad, porque si no, de otra manera sería un permanentemente juego de fuerzas entre yo y el otro, una imposición mía sobre el otro. Entonces permite la vida social y permite una vida social un poco más pacificada. Por supuesto, hay veces en que la gente que tiene que ejercer la autoridad, en vez de ejercer autoridad, hace otras cosas, o sea, y es lo que llamamos autoritarismo, es lo que llamamos imposición, etcétera. La que debería ejercer la autoridad, pero cuando lo que está en juego es el ejercicio de la autoridad, hay una suerte de pacificación, porque las cosas ocurren sin que yo tenga que forzarte a hacer algo. Y por lo tanto, el otro, o sea, entra ahí un choque de fuerzas. Claro. Cuando hay autoridad, el otro no se resiste a pesar de, y eso es muy importante, que podría hacerlo, ¿no? Yo cuando hay autoridad, yo hago algo, pero lo hago porque consiento, porque en realidad podría no hacerlo. Debo tener la libertad de no hacerlo. Si a mí, vuelvo al ejemplo, me ponen una pistola, yo no tengo ninguna libertad de no hacerlo. Si a mí me amenazan, yo no tengo ninguna libertad. Ahí no está funcionando la autoridad. Oye, pero como sociedad hemos ido cambiando, digamos, la sociedad de antes, la de ahora es totalmente diferente. Y bajo su perspectiva, ¿qué cambios han observado en la relación de las personas con las autoridades desde los últimos años? ¿Qué cambios podemos observar en ese sentido? Sí, han habido... Bueno, yo creo que hay varias cosas que uno puede decir sobre eso. La primera cuestión es la autoridad. La manera en que se ejerce la autoridad va cambiando históricamente. No tenemos una sola manera aceptable de ejercer la autoridad. Eso se va transformando históricamente. Hay momentos históricos en que la autoridad se produce y se ejerce y se legitima de una manera y luego va cambiando. Eso es como el marco general. Sí. Luego, lo que estamos viendo en las sociedades desde hace un tiempo atrás es que ese ejercicio de la autoridad se ha desestabilizado porque las formas tradicionales que teníamos de ejercer la autoridad se han puesto en cuestión. O sea, hay pérdida de confianza, digamos, ¿no? Hay una desestabilización en el sentido de que la manera en que ejercías la autoridad ya no funciona como funcionaba antes. Sí, es verdad. En el sentido de que las personas ya no aceptan ciertas formas de ejercer la autoridad de los otros, que eran las formas en que se ejercían antes y que uno aceptaba y que ahora es como, no, y uno lo vea, hay dificultades en las escuelas, hay dificultades en el trabajo, ¿no? Los más jóvenes, hasta hace un tiempo atrás, los estudios muestran que, claro, los más jóvenes son los que más migran de trabajo en trabajo, ¿no? Estos jóvenes calificados que van migrando. Una de las, o la gente quiere tener trabajos independientes. Esos dos fenómenos, por ejemplo, cuando uno se acerca, están porque la gente no quiere tener jefes. Sí, verdad. Porque no acepta la manera en que se ejerce la autoridad o porque no soportan el ejercicio de la autoridad. Y eso pone en tensión a los trabajos. Pero lo mismo uno puede ver en la escuela. Uno puede ver a los padres, ¿no? Nosotros hemos hecho varios estudios y esos estudios muestran que los padres les está costando, les cuesta aceptarlo. Pero a los profesores. A los profesores, por supuesto. Es verdad. Y a los padres también. Pero a los jefes, a los presidentes, a los políticos, a la policía, o sea, todas esas autoridades o lugares de autoridad que tienen que cumplir ciertas tareas sociales para las que necesitan autoridad están puestas en tensión, porque esa forma de ejercicio de autoridad que teníamos no funciona más, pero todavía no ha aparecido una nueva que todos estemos de acuerdo que es así y que además nosotros creamos que funcione. Eso no ha ocurrido. Entonces, Azor, que me gustaría decirlo, es un instituto en el que participan 4 universidades
la Universidad Católica del Norte, una de ellas y muy importante, la Universidad Diego Portales, la Universidad de Santiago de Chile y la Universidad O'Higgins. Este instituto, que tiene además académicos de muchas otras universidades que son especialistas, claro, lo que quiere es investigar qué está pasando para poder luego entregar herramientas, no solo para políticas públicas, sino para los actores, para ver cómo van a enfrentar las formas de ejercicio de autoridad. Porque lo que pasa es que cuando yo digo se desestabiliza la autoridad, lo que está ocurriendo es que las tareas sociales no se están pudiendo cumplir bien y que la sociedad se irrita, ¿no? Tenemos mucha irritación. Es verdad. Directora, con respecto a eso, hablando de preguntas fundamentales, ¿qué preguntas fundamentales busca responder Azor? Lo que había dicho, primero quiere saber cómo se está desestabilizando. ¿Cuáles son los factores que lo desestabilizan? ¿Qué cosas son las que desestabilizan el ejercicio de la autoridad? Quiere saber cómo se está reconfigurando, es decir, cuáles son los nuevos tipos de ejercicio de autoridad que están emergiendo. Entonces pretende hacer como identificar los tipos, cómo están funcionando, cuáles son las características que tienen esas nuevas formas de autoridad que todavía no son colectivas generales, pero que comienzan a aparecer. Y finalmente también lo que quiere saber es cómo todo esto impacta las formas en que regulamos las relaciones en la vida social. Porque no solamente hay que saber la autoridad, sino que la autoridad, lo más importante es que es un mecanismo. Entonces, como mecanismo nos ayuda a regular las relaciones entre las personas y las instituciones, etcétera. Entonces tenemos que saber exactamente cómo este momento está produciendo impactos en las formas en que regulamos las relaciones sociales para poder identificar nuevas formas de regulación, porque tenemos que regular la vida social de alguna manera. Y yo creo que el choque, por ejemplo, para los adultos de nuestra época, en realidad, o los adultos que somos ahora, y la falta de respeto a la autoridad, ese es el choque que algunos dicen, principalmente los mayores dicen, oye, ¿qué está pasando? Porque es la falta de respeto a la autoridad de parte de los jóvenes. Sí. ¿No es cierto? Sí, eso es vivido por los adultos. Claro. Hemos hecho muchas encuestas y investigaciones, pero al mismo tiempo esos mismos adultos que se quejan respecto a la autoridad, ellos mismos no soportan la autoridad de las autoridades que les tocan a ellos. Entonces se quejan de los jóvenes, pero al mismo tiempo no soportan a sus jefes. O sea, hay algo con la autoridad que pasa, que es intergeneracional. Lo que pasa es que a veces miramos como los jóvenes y tenemos una lectura más nostálgica de cómo deberían ser las cosas. Pero en realidad eso está atravesando un montón de relaciones. La relación con el jefe, con el policía, con los políticos, que tengas la edad que tengas, tiene ciertas relaciones. O sea, la autoridad política se desestabilizó completamente, como uno entiende. La gente no habla con respeto a los políticos normalmente, tiene muchas críticas a los políticos, tiene muchas dudas, falta de confianza, como decías, Pedro, al comienzo, de los políticos, etcétera. Entonces, la sociedad está atravesada. Este no es un problema de una generación con otra, está atravesada. Pero nuestra generación era más que se dejaba llevar. Sí, es verdad, eso sí, porque y eso tiene que ver con algo que quizá a lo que no fui directamente, una de las preguntas que tú hiciste, que es, sí, porque una de las cosas que ocurre, porque esta desestabilización no viene del cielo, viene de varias cuestiones, pero yo quiero mencionar una que es muy importante. De los años 90, a partir de los años 90, etcétera, comenzaron a entrar estas ideas de que todos, de igualdad, estas promesas de igualdad, de que nosotros somos sujetos de derecho, que yo te debo respeto, tú me debes respeto, que somos iguales. ¿Por qué alguien de un sector socioeconómico más alto que el mío me va a mirar por encima del hombro? Claro. ¿Por qué me va a maltratar a alguien porque está colocado en una posición como asimétrica, un poco de más poder? Está bien, puede tener esa posición, pero ¿por qué me va a maltratar? ¿No? Es como hay una anécdota que creo que es súper clara. Un día, en una observación que hicimos, un joven reponedor en el supermercado, vino una señora, evidentemente de una situación económica mucho más alta, y le dijo que le fuera a traer un producto. Y el reponedor le respondió: señora, ese no es mi trabajo. Claro.
Y esa respuesta, si uno la piensa, no es mi trabajo, se dio media vuelta y se fue, la señora lo insultó y lo llamó de una manera muy despectiva, pero bajito para que no la escuchara. Uh-huh. Y esa escena hubiera sido imposible hace 40 o 50 años más. La persona hubiera ido, porque en 40 o 50 años todos nosotros hemos construido expectativas de ser tratados horizontalmente, porque esas promesas de igualdad, de que tú eres un sujeto, se tradujeron en ¿por qué me vas a maltratar? ¿Por qué vas a abusar de mí? Porque tengas otra posición. Está bien que tengas otra posición, pero como comunidad tú tienes que tratarme de manera horizontal. Esa escena hubiera sido imposible, como decía, hace 40 años. Hoy es posible porque esas expectativas de horizontalidad avanzaron y porque esa persona, ese no es su trabajo y ella no tiene por qué mandarlo a hacer algo que es como excede la situación, pero además lo insulta bajito, que quiere decir que ella sabe que no puede insultarlo porque él va a responder y porque él está resguardado por ciertas leyes que lo protegen en nuestra sociedad porque hemos llegado a un acuerdo. Entonces cambió eso y esas expectativas de horizontalidad han sido muy positivas para el país porque evidentemente con eso tú tienes una manera de disputar que no abusen de ti, pero al mismo tiempo pusieron en tensión a las jerarquías y la autoridad, porque la forma de ejercer la autoridad acá, la forma establecida, histórica que hemos tenido de ejercer la autoridad, es un tipo de autoridad que la gente las personas llaman autoridad autoritaria, que quiere decir que la gente cuando ejercía autoridad tenía que ser fuerte, golpear la mesa, ¿no? Hablar golpeado. Sí, y que tú me obedezcas, yo no tengo por qué explicarte, tú obedece nomás, ¿no? O sea, maquinal, como, ya. Ese modelo de autoridad, una autoridad fuerte, como todos tenemos expectativas de horizontalidad, se hizo inaceptable. Y entonces se puso en tensión una manera en que habíamos históricamente manejado la cuestión de la autoridad y comenzó las personas disputan esa manera de ejercer la autoridad. Pero por otro lado, todos seguimos convencidos de que esa manera fuerte es la eficiente, pero no la soportamos. Y entonces cuando es con otro, estamos súper contentos que ejerzan la autoridad súper autoritaria con otro. Pero es con uno es inaceptable porque es humillante que te traten de esa manera. Entonces la sociedad está muy tensionada, con muchas fricciones. Está hablando con Katia Araujo, directora del Instituto Milenio, Autoridad y Regulación Social Azor, que viene ya en la UCN, estarán realizando su lanzamiento, eso va a ser a las 9 de la mañana, estaba leyendo por ahí. Este fenómeno de autoridad y de las complicaciones que vimos en Chile, ¿se repiten en el resto del mundo, en nuestra región, en Sudamérica? ¿Esto es algo a nivel mundial? Sí, es algo a nivel mundial, sobre todo occidental. Oriente siempre ha tenido, el mundo más oriental ha tenido un otro tipo de construcción respecto a la autoridad, etcétera. Y yo no he estudiado suficientemente eso como para decir cuál es el estado exacto que está en el mundo, en la parte más oriental del mundo, pero en el occidente es una cosa generalizada, solo que por zonas es distinto según cada región, porque el tipo de ejercicio de autoridad que había históricamente no es el mismo el que había en América Latina, que el que había en países como Europa, no sé, del norte, que Europa del sur, o sea, depende de las regiones, pero el proceso de puesta en cuestión de las jerarquías ha sido muy importante y es transversal, ¿no? Entonces vemos cómo frente a eso a veces en muchos lugares también lo que hay es, ante la desesperación muchas veces, y lo hemos visto en muchos otros países, como la desesperación entre comillas, la idea es como respuestas como más fuertes, así como impositivas, por la dificultad para manejar esta desestabilización, cómo regulas la vida social. Entonces estamos en una situación muy complicada. Y la escuela es un punto principal, de eso vamos a hablar mañana. Eso. En la inauguración, que va a ser en la Universidad Católica del Norte a las 9 de la mañana. Yo quería decirte que esta es la primera vez que nosotros tenemos la sede en Santiago, pero tenemos aquí investigadores en la Universidad Católica del Norte y entonces muchos hemos venido para encontrarnos con los investigadores de acá, pero también para hablar con muchos actores
de la región, ¿no? Del mundo del trabajo, del mundo político, de las escuelas, para tratar de ver si podemos hacer como trabajos a futuro conjuntamente, pero también la primera es que se hace un lanzamiento, el primer lanzamiento, no en Santiago, sino en regiones, y en este caso en Antofagasta, así es que quisiera invitar a todos tus auditores y auditoras que quieran venir, están invitados, por favor, y que nos sigan. Estamos en el Instagram, en Azor Chile. Azor Chile, si quieren venir, por favor, escríbanos por interno. ¿Ya? Y si no, vengan nomás. Estamos en la Católica, en la Universidad Católica, mañana a las 9 de la mañana. Y lo que vamos a hacer, además del lanzamiento, es hablar del problema específico de autoridad y escuela, que es un debate muy actual, muy contemporáneo. Y aquí, bueno, hemos venido 6 de nuestros, estamos como 6 de Santiago, pero el instituto reúne también, para contar un poquito de lo que es el instituto, alrededor de 50 investigadores de disciplinas que van desde la psicología a las matemáticas, desde la sociología, a la historia, a la ingeniería computacional, porque estamos tratando de investigar también los impactos en todo esto del mundo digital, las tecnologías digitales que han cambiado, que no pregúntenle a los padres y a las madres lo que el mundo digital ha hecho con la autoridad, o lo que está haciendo la autoridad. Lo estamos estudiando también en seguridad, tenemos un trabajo muy importante con Carabineros, a los que estamos muy agradecidos por la confianza, también en cárceles. Trabajamos autoridad de política y trabajamos autoridad de las escuelas, en las familias, en el trabajo y en las instituciones de salud, toda cuestión de la autoridad médica. Y hay un montón de temas también súper interesantes, entre cómo ha cambiado la autoridad del médico, está puesta en cuestión, pero también como Google es el enemigo más grande. La IA también ahora. Y cualquier cosa uno dice, oye, me pasa esto, ¿qué ocurre? Por supuesto. Respuesta inmediata. Exactamente, claro. Toma mis análisis y ya tienes el diagnóstico. Oye, no ha pasado, ¿no? No ha pasado. A todos. Oye, pero este tipo de investigaciones yo creo que también es como hogareña, digo yo, entre comillas. ¿Por qué? Porque de repente nosotros conversamos lo de autoridad en casa con nuestros hijos, decimos, oye, ¿por qué está pasando? O de repente nosotros retamos a nuestros hijos, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué no tienes el respeto a la profesora? O por qué sale a protestar, digamos, ¿no? Ocurre ese tipo de investigación también como conversación en la casa, ¿no? Por supuesto, nosotros trabajamos con diferentes técnicas de entrevista, pero sobre todo nos interesa lo que pasa en las interacciones reales, concretas, ordinarias. Por supuesto, también tenemos como métodos más como cuantitativos, que recogemos opiniones, percepciones. Pero, por ejemplo, en el caso de familia, en la línea de familia que nosotros tenemos, hacemos investigaciones que incluyen observaciones, participaciones, acompañamientos, entrevistas, y tienes que, por supuesto, mirar la opinión de todos los actores, ¿no? No puedes mirar solamente lo que dicen los padres, tienes que ir a mirar lo que dicen los hijos, porque aquí la autoridad no es de un solo lado. Cuando tú dices solo hay autoridad si alguien consciente, quiere decir que tú no puedes estudiar eso a menos que mires al menos estas dos posiciones. Sí. Tienes que mirar las dos posiciones, si no, no entiendes, porque efectivamente mirarías solamente, o sea, recortarías. Así que vamos, y es una observación muy aguda la que tú haces, vamos y tratamos de mirar qué está pasando concretamente, las interacciones, hablar con todos los actores que están involucrados y tratar de entender esto, y vuelvo a repetir, para poder dar herramientas que puedan facilitar que esta reconfiguración de la autoridad nos ayude a tener sociedades menos irritadas, menos complicadas para ejercer la tarea, porque lo que ocurre es que como se irritan, terminan habiendo confrontaciones, terminan habiendo, y que son negativas y disruptivas para la sociedad. O sea, obviamente las personas tienen diferencias, el conflicto es parte de la vida social. Peleas familiares. Claro, o tareas que podrían ser más fáciles, como por ejemplo la transmisión del saber, que está verdaderamente atravesada por el hecho de que esa autoridad está desestabilizado, está debilitado, porque no hay un encuentro entre quien quiere ejercerla y el consentimiento. Entonces, tú necesitas, para que un chico aprenda,
algún grado de adhesión a la situación que está de enseñanza-aprendizaje. Es verdad. Y la autoridad lo permite. Entonces es realmente un mundo, estamos muy entusiasmados. Nosotros estamos comenzando el instituto, pero tenemos ya más de 10 años estudiando el tema de autoridad. Por eso hay muchos estudios que yo te traigo, porque son cosas que ya habíamos hecho antes. Y que es difícil resumirlo también en tan poco tiempo. Pero quiero hablar de la importancia de la Universidad Católica del Norte que esté inmerso en este tipo de proyectos, pero también sobre la oportunidad para alumnos, académicos, la sociedad en general para este tipo de investigaciones, ¿no? Sí, no, para nosotros es muy importante que la Universidad Católica del Norte sea parte de estas universidades que nos apoyan y que participan. En el fondo siempre ha sido pensado como un espacio a partir del cual uno puede pensar el norte del país. Nosotros pensamos las 3 macroregiones para poder producir conocimiento que no sea un conocimiento producido en Santiago y que luego se generaliza para todo el país como si las condiciones y las situaciones fueran las mismas. Estamos tratando de evitarlo, y la Universidad Católica del Norte, que tiene una cantidad de recursos científicos, académicos muy buenos, estudiantes, tenemos doctorantes de la universidad que ahora se han involucrado. Esperamos que esta avenida también apoye a que haya más interés, involucramiento, nos ayuden a estudiar la especificidad del norte. Necesitamos que los estudios realmente no sean descentralizados y no sean una imposición desde Santiago. Por eso también nuestra decisión de venir a Antofagasta y hacer este lanzamiento, este primer lanzamiento, o el lanzamiento verdaderamente del instituto, no desde Santiago, sino desde Antofagasta para la macroregión norte. Queremos agradecer a Katia Araujo, directora del Instituto Milenio, Autoridad y Regulación Social, ASOR, institución que este viernes realizará su lanzamiento oficial acá en Antofagasta, abriendo, por supuesto, un espacio de investigación y reflexión sobre uno de los temas más relevantes para comprender los desafíos de nuestra sociedad, la autoridad y las formas en que se ejerce la vida cotidiana. Me quedaron una cantidad de preguntas, Katia, que por hacer, pero bueno, se nos pasó el tiempo. Queremos agradecer y quiero que reitere la invitación para que la gente pueda asistir ahí a lo que va a ser este lanzamiento. Yo quiero reiterar la invitación primero a quienes se interesen por este tema, actores institucionales, las personas, ya dije, a seguirnos en Azor Chile, a contactarnos. Estamos muy interesados en vincularnos con organizaciones, instituciones que pudieran acompañarnos a crear también cuál es la agenda de investigación que tenemos que tener. No queremos imponer tampoco la agenda de investigación. Los problemas los saben las personas y las instituciones. Esa es mi primera invitación. La segunda, mucho más concreta, vengan mañana a las 9 de la mañana, Universidad Católica del Norte. Vamos a estar esperándolos para seguir conversando sobre este tema y sobre todo para recoger sus inquietudes. Venir acá o estar acá, y nuestros colegas de acá, lo que más nos interesa es construir esta conversación. La máxima de nuestro instituto es investigar con la sociedad, para la sociedad. Así que todos invitados a participar en este investigar con la sociedad, con la promesa que al final será para la sociedad. Muchas gracias, Katia, que le vaya muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Ok. A ti, Antofagasta Terminal Internacional, Somos Ciudad Puerto y Mazda BT50, una nueva forma de llegar, están presentando Como Pedro por su casa.